Buenas noches con todos. Tengo el honor de moderar la presentación del volumen 90 de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire, obra titulada Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Internacionales en Costa Rica, escrito por la abogada María Lucía Torrealba Carvalho. Informamos a todos los interesados que pueden acceder libremente a la consulta completa de la obra en la página web www.castillofreire.com en la sección Biblioteca de Arbitraje. Este libro ha sido publicado con el auspicio académico de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Católica San Pablo, a quienes expresamos nuestro agradecimiento. En primer lugar, hará uso de la palabra la autora de la obra, doctora María Lucía Torrealba Carvalho, licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Ella tiene graduación de honor con mención en Derechos Humanos, especialidad en Derecho Notarial y Registral por la Universidad Fidelitas, y es abogada en el estudio de Facio y Cañas. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Bueno, a todas las personas presentes, es un gusto saludarlos y es un honor y un privilegio para mí estar en este espacio único, al lado tan distinguido y admirable panel. Esto para mí es una oportunidad única porque sin querer estamos efectuando un encuentro entre Costa Rica y Perú en un tema que a mí me apasiona muchísimo y considero que es un tema de gran importancia en la actualidad. Antes de comenzar la exposición de la obra, quisiera externar mi más profundo agradecimiento al doctor Mario Castillo Freire, a la editorial, al estudio Mario Castillo Freire, a la Biblioteca de Arbitraje y todo su equipo, que ha hecho posible la publicación del volumen 90 en tan prestigiosa Biblioteca de Arbitraje, y también en conmemoración de su 15º aniversario. Es para mí un honor, sobre todo al inicio de mi carrera, tener una oportunidad así es invaluable. Y bueno, reitero mi agradecimiento y muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Bueno, el tema de reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales internacionales es un tema universal que atañe al comercio internacional mismo, ya que es el momento en el cual se hace efectivo el tan añorado laudo o sentencia arbitral. Es una situación en la que converge el derecho arbitral junto con el poder judicial estatal, en donde los árbitros reconocen su falta de imperium, su falta de poder coercitivo para ejecutar sus laudos arbitrales, y en donde a la vez los jueces del Poder Judicial prestan ese auxilio tan necesario para ejecutar y hacer tangible en el plano de la realidad una solución de un laudo arbitral. A mí me gustaría, bueno, son muchísimos temas los que abordo en esta obra y son temas cada uno que se presta a una publicación separada, pero me gustaría hacer énfasis en dos temas principales que son las premisas o bien las conclusiones a las que llegué en el presente estudio. Y es, bueno, el primero es que se debe de tomar en cuenta que el reconocimiento, el procedimiento de reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral no es un mero ejecútese. No, a pesar de que muchas de las jurisdicciones actualmente siguen denominándolo exequatur, el procedimiento de reconocimiento no es una mera constatación de requisitos, es un examen de validez que realiza los jueces o juezas del estado en donde se quiere reconocer para dotar este laudo, esta sentencia arbitral de plenos efectos jurídicos. No por nada se reserva esta importante labor a los jueces y juezas de más alto rango en la mayoría de los países, como es el caso de los magistrados y magistradas de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. El segundo tema que quisiera recalcar es que este tema de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales no se deja al libre albedrío de los jueces de cada país, sino que existe actualmente
toda una gama de normativa internacional que regula y establece las pautas del juego, las reglas del juego de este tema. Incluso analiza cómo se debe interpretar. Estas fuentes normativas internacionales son, bueno, la Convención de Nueva York, que es una de las más antiguas, fue creada en 1958 bajo los auspicios de la ONU. También tenemos la Convención de Panamá, que es un acuerdo regional que es completamente compatible con la Convención de Nueva York. Y también este tema está regulado en la Ley Modelo de UNCITRAL, que esta última sirvió de base para la homogeneización y la regulación a nivel interna del arbitraje comercial internacional. En el caso de Costa Rica, la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, la LACI, está basada enteramente en esta ley modelo de UNCITRAL. Estas tres fuentes normativas son compatibles entre sí, como dije, y son de vital importancia porque recalcan ciertos principios que se deben tomar como base para la ejecución y reconocimiento de un laudo arbitral. Son muchos los principios, pero bueno, quisiera recalcar dos de ellos. El primero es el principio de máxima eficacia de un laudo arbitral. Es decir, un laudo emitido por un tribunal arbitral extranjero debe ser reconocido como válido salvo prueba en contrario. Esto quiere decir dos cosas importantes. Primero, la parte interesada por el reconocimiento de un laudo arbitral debe únicamente probar la existencia de este laudo. Básicamente son temas formales que más bien faciliten su derecho prima facie a ser reconocido. La segunda conclusión de esto es que más bien recae sobre la parte que se opone al reconocimiento del laudo la carga probatoria de probar una o todas las causales del artículo 5 de la Convención de Nueva York. Este artículo 5 de la Convención establece una serie de causales taxativas mediante el cual un juez o jueza puede denegar el reconocimiento del laudo. No voy a explicar en detalle estas causales, pero sí puedo decir que estas causales giran en torno a la protección de la validez del acuerdo arbitral, de la protección al debido proceso y derecho de defensa, y además de la protección del orden público del país donde se quiere ejecutar dicho laudo. Un segundo principio, que es uno de los más característicos de la Convención de Nueva York e importantes doctrinarios dicen que en este principio se encierra el éxito de esta convención, es el principio de la ley más favorable. Este principio establece que las partes pueden apartarse de la aplicación de la Convención de Nueva York únicamente si aplican la legislación interna o algún convenio bilateral o internacional que sea más favorable al reconocimiento de los laudos arbitrales. De ahí se puede derivar que la convención establece el límite máximo de causales que se pueden argumentar para denegar el reconocimiento. Ningún estado puede imponer causales más engorrosas, más costosas para digamos, la tramitación del reconocimiento que es lo que se establece en la Convención de Nueva York. Eso es muy importante tenerlo claro. Como he dicho, estas convenciones han sido de aplicación exitosa y de hecho han sido objeto de numerosas interpretaciones judiciales a lo largo y ancho del globo. Y estas interpretaciones han ayudado a uniformar estas cláusulas que tal vez a simple vista pueden resultar un poco amplias. Tal es el caso como el orden público. Jurisprudencialmente se ha interpretado que el orden público debe ser interpretado de una perspectiva internacional. La única manera de denegar el reconocimiento de un laudo es que se haya violentado los derechos más esenciales, los derechos fundamentales de un país. Ahora bien, parte de los objetivos que busqué en la realización del presente libro fue examinar cuál es la situación en Costa Rica, cómo se aplica este procedimiento en el suelo costarricense y bueno, el resultado es desalentador.
Por dos razones. Bueno, muchas, pero quise resumirlo en dos razones. Primero es a nivel normativo, hay una discrepancia a nivel normativa y a nivel de aplicación jurisprudencial. A nivel normativo, ¿qué nos encontramos en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica ratificamos los convenios internacionales, la Convención de Nueva York, la Convención de Panamá, incluso se incorporó la ley modelo de UNCITRAL a través de la Ley de Arbitraje Internacional. Sin embargo, también se quiso regular este tema en el Código Procesal Civil. E incluso en su reforma más reciente, en el 2016, se incorporó esta regulación. El Código Procesal Civil contradice abiertamente los convenios internacionales. Primero, unifica en una sola regulación el tema de sentencias extranjeras con laudos arbitrales. Ahí radica la primera confusión. Segundo, invierte la carga probatoria completamente. Ahora es la parte interesada la que tiene que probar cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 99 del Código Procesal Civil. Incluso hay ciertas causales que no están presentes en los convenios internacionales, ni siquiera se consideraron nunca incorporarlos. Un ejemplo de esto es el tema en Costa Rica en este momento. El Código Procesal Civil establece que si existe un procedimiento en trámite en Costa Rica, se puede negar el reconocimiento de un laudo ya emitido por un tribunal arbitral. Esto es un error histórico que se ha plasmado en nuestro Código Procesal Civil, ya que deniega el tema de litispendencia internacional, que este tema amerita una publicación en sí misma, porque es un tema muy interesante que está actualmente en este código. Y además, el legislador decide poner la palabra nacional a la par de orden público. Es decir, dice que se puede negar el reconocimiento de un laudo si éste violenta el orden público nacional. Esto contradice la interpretación que a nivel jurisprudencial se le ha dado a lo largo y ancho del globo, que es que se tiene que interpretar desde una perspectiva internacional. Este es el primer problema normativo. El segundo es a nivel jurisprudencial. ¿Qué pasa con la jurisprudencia? Bueno, se podría esperar que los magistrados, de acuerdo a los principios de jerarquía de las fuentes, y de acuerdo al Código Civil de Costa Rica, el artículo 7 de la Constitución Política, apliquen los convenios internacionales por encima del Código Procesal Civil. Eso es lo que se espera, o incluso que apliquen la ley, el principio de ley especial, es decir, que apliquen la ley de arbitraje internacional por encima del Código Procesal Civil. Sin embargo, en la práctica no sucede así. Del estudio jurisprudencial efectuado, se hizo un rango bastante amplio, se empezó el estudio desde 1995 hasta la fecha, y se pudo determinar que la sala tiene un patrón de argumentación en el cual se basa en el Código Procesal Civil y además tiene una perspectiva en cuanto a este procedimiento que es un tema de mero trámite, es un tema de mera constatación de requisitos, es como cumplir una lista de requisitos y listo, se ejecuta. Quise traer en esta exposición dos de los casos más recientes y en el cual se evidencia esta situación. Uno de ellos es el caso, fue emitido en el año 2019, en diciembre. Es la resolución número 04655-2019 de la Sala Primera. Este caso, resumido, consiste en que una empresa mundialmente reconocida, una piñera del monte, busca reconocer y ejecutar un laudo arbitral aquí en Costa Rica. Este laudo fue emitido en Florida. Busca ejecutar este laudo en contra de una empresa costarricense denominada Improza. Improza se opone al reconocimiento de este laudo por varias razones. Sinceramente les recomiendo leer esta línea de argumentación porque es impecable. Es la primera vez que se mencionan los convenios internacionales.
Este reconocimiento se basa en la Convención de Nueva York, esta oposición se basa en la Convención de Nueva York, en la Ley de Arbitraje Internacional. Y bueno, uno de los argumentos fue que este laudo contradecía el orden público, porque se basaba en una figura anglosajona que se llama disgorgement. Esta figura lleva intrínseco más bien no castigar a la parte incumplidora del contrato, y por lo tanto se violentaba el sistema compensatorio costarricense. De hecho, basta ver el laudo para ver que la empresa costarricense fue condenada a pagar una suma millonaria e incluso fue condenada a destruir 800 hectáreas de piña. Este laudo, al final, bueno, la sala primera lo que razonó fue que tenía que circunscribirse a lo que dice el artículo 99 del Código Procesal Civil, y además dijo que no se podía inmiscuir en esos temas porque eran temas de fondo, por lo cual rechazó de plano los argumentos en 4 líneas. En 4 líneas rechazó los argumentos de la parte que los alegó, y bueno, más tarde se constató que efectivamente esta empresa dejó de operar porque fue realmente una condena tal vez un tanto exagerada. El otro caso, ya para terminar, sé que me estoy pasando un poco del tiempo, es el caso más reciente que tenemos, es en febrero de 2021, en el cual una empresa panameña busca ejecutar un laudo emitido en Panamá contra una empresa costarricense denominada Saret Costa Rica. Saret Costa Rica se opone al laudo porque dice que nunca fue parte del acuerdo arbitral, nunca consintió ser parte de ese acuerdo. En el laudo, el tribunal arbitral asumió que Saret Panamá y Saret Costa Rica eran una única persona, por lo cual violentaba el derecho costarricense del principio de independencia de personalidad jurídica, violentaba el debido proceso porque Saret nunca se le incorporó en los procedimientos arbitrales y nunca consintió realmente en el acuerdo arbitral. Ante esos argumentos, la sala literalmente establece: es función de esta sala circunscribirse a los requisitos del Código Procesal Civil, no está facultada para inmiscuirse en temas de fondo, como es el análisis de validez de un laudo arbitral, como es el análisis del procedimiento y violación del debido proceso, y simplemente rechaza los argumentos. Como se puede ver, para finalizar, hay una confusión en lo que debería ser la función de la Sala Primera de Costa Rica, y es que esta función va intrínseca a los tratados internacionales. Si no los conoce, si no sabe cómo aplicarlos, no se va a creer competente para analizarlos, para analizar el tema de validez de un acuerdo arbitral, para analizar si hubo o no violación al debido proceso, para analizar si hubo un quebranto al orden público del país. Entonces, en este momento, Costa Rica está en una situación en la que no solo hay inseguridad jurídica, no se aplican los convenios internacionales, no somos un país atractivo, no somos una sede de arbitraje atractiva precisamente por esta falta de aplicación de los convenios, y además los jueces magistrados no están cumpliendo su función de contralores de legalidad y protección de esta soberanía estatal, protegiendo los principios más fundamentales de este país. Esto es solo una pincelada de lo que toqué en el libro, y los invito a leerlo, a abrir el debate. Este tema es muy amplio, de cada inciso, de cada causal se puede sacar un tema nuevo, y bueno, estoy a su disposición para cualquier pregunta, para cualquier tema, y también quiero escuchar la parte de Perú también. Y entonces, bueno, estoy a su disposición, y más bien muchas gracias por estar aquí, por su apoyo. Muchísimas gracias, doctora. Ahora le corresponde hacer uso de la palabra a la doctora Ana Lucía Espinosa Blanco, licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho Comercial, docente en los cursos de Derecho Comercial y Derecho Civil, socia de WLMRIT Abogados desde el 2003.
Ha publicado ensayos en el Boletín Legislativo de ACELEC sobre el fideicomiso en garantía, el secreto societario, la medición mercantil, el derecho de llave, el concepto de comerciante, la publicidad comparativa, el gerente o factor y opciones de compraventa. Es autora de la página www.derechocomercialcr.com, en la cual se vienen publicando clases de derecho comercial y recopilación de jurisprudencia y de documentos variados. Muy buenas noches, doctora. Gracias. Muy buenas noches a los panelistas y al público. Para mí es un verdadero honor compartir con ustedes en esta ocasión tan especial. La licenciada María Lucía Torrealba Carballo es una distinguida exalumna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y me solicitó participar en esta actividad que es muy importante. Es la publicación de su primera obra jurídica, que es un derivado de su tesis o trabajo final de graduación para optar al grado de licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica. El título de esta publicación, que ella ya lo mencionó, es Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales internacionales en Costa Rica. Publicación que corresponde al volumen número 90 de la prestigiosa Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire, Abogados de Perú. En esta ocasión hay dos cosas que me resultan muy importantes y por eso las quiero resaltar. La primera, que María Lucía fue mi alumna en el primer curso de Derecho Comercial del Plan de Estudios de la licenciatura y no tengo la menor duda en decir que ella es el tipo de estudiante que todo profesor quiere, porque es una estudiante excelente, siempre atenta, siempre acuciosa, siempre aprendiendo. Eso sin duda se lo debe a su propia capacidad y al empeño que le pone a todo lo que hace, sobre todo al estudio del derecho. Y además, probablemente también a que proviene de una familia de ilustres abogados costarricenses, lo que de seguro ha influido para que sienta esa pasión y de seguro también la ha guiado en su camino. Cuando ella, después de ser mi alumna, me pidió formar parte del tribunal para la réplica de su trabajo final de graduación, desde luego que acepté porque anticipaba que iba a ser uno de los mejores trabajos finales de graduación y ciertamente no me equivoqué. En esta noche, sin haberle pedido su permiso, pero segura que me va a perdonar el atrevimiento, yo quiero compartir con ustedes el texto del acuerdo que en forma unánime tomó el tribunal al aplicar, al aprobar su tesis el 20 de julio del año pasado. Me permito leerlo, es pequeño, pero muy sustancioso. Textual, se resuelve aprobar el trabajo final de graduación de la postulante con distinción. Se le otorga la distinción porque logra presentar el tema técnica y pedagógicamente en una forma excepcional, considerando que el tema es muy complejo. La autora es muy crítica de la labor de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y en general de la legislación. Y además recurrió a muchas fuentes, incluso a jurisprudencia extranjera. Finalmente está hecho con espíritu constructivo y la exposición fue excelente, siendo que la postulante respondió perfectamente cada pregunta que se le hizo. El tribunal considera que es conveniente en este caso recomendar la publicación de este trabajo final de investigación. De esta manera, la publicación que hoy celebramos fue justamente la recomendación que el propio tribunal examinador hizo en forma unánime, lo cual reitero, considerando la excelencia del trabajo realizado por María Lucía. Estoy segura que la publicación del volumen 90 de la Biblioteca de Arbitraje ayudará a que nuevos estudios sobre la materia se realicen en Costa Rica, en Perú y en toda América, sobre tan importante tema como lo es el del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales internacionales. De todos es bien sabido que uno de los frentes en donde se está produciendo una importante evolución
del derecho comercial es justamente el del comercio internacional. Y lo importante que es entonces generarle seguridad a los empresarios, no solo de que tendrán la rápida resolución de sus controversias patrimoniales de carácter internacional, sino también que obtendrán en forma segura el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales que se produzcan también a nivel internacional. En su obra, María Lucía hace un muy importante aporte al tema al revelar con fundamento y también con sinceridad, porque duele tener que hacer estos reconocimientos, pero no hay que hacerlos, hay que hacerlos, las deficiencias y contradicciones del sistema legal costarricense, así como los yerros de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la aplicación de la normativa vigente. Yerros que pasan desgraciadamente, y lo acaba de mencionar María Lucía, por obviar la jerarquía de los tratados internacionales, entiéndase, la Convención de Nueva York y la de Panamá, sobre la ley nacional, entiéndase el ya no tan nuevo Código Procesal Civil, cuando hay contradicción. Lo que eso lo hace, eso sí, con ánimo constructivo, como lo dijo el tribunal, es decir, con ánimo académico, para que los errores se corrijan y finalmente que el sistema mejore. Y esperamos que así será. Su propuesta de que en Costa Rica se evolucione hacia la unificación de la normativa arbitral nacional, consolidando la regulación en la ley LACI, ley sobre arbitraje comercial internacional, es razonable y justificada y está llamada a producir la ansiada seguridad jurídica. El tiempo dirá si esa propuesta es finalmente implementada en Costa Rica. Por lo pronto, María Lucía está llamada a seguir siendo exitosa ahora en el ejercicio de su profesión y en la continuación de sus estudios de posgrado. Ese es mi augurio para ella en esta ocasión tan importante. También quiero decirle que para una profesora como yo, con 28 años de experiencia docente, ver su éxito es una enorme felicidad y también un orgullo personal, porque en algo participé en formarla y tal vez también en motivarle en su amor al derecho. Eso quisiera pensar. La segunda cosa que esta noche resulta importante para mí, por eso la resalto, y yo también tengo mi página para publicar estudios, sobre todo el derecho comercial, es la labor académica que realiza el estudio Mario Castillo Freire Abogados. Al tener en línea y en disposición de quien quiera consultarla, su biblioteca de arbitraje. Según pude leer en su página web, el estudio Mario Castillo Freire Abogados es muy exitoso en Perú e internacionalmente en el campo del arbitraje. Y además comparte ese conocimiento por medio de su biblioteca de arbitraje. Eso es muy generoso y es encomiable. Y yo me permito felicitarlos. Ojalá los invitara muchos, sobre todo aquí en Costa Rica. Abrirle las puertas de esa respetable publicación a profesionales jóvenes y llenos de entusiasmo, como María Lucía, es un mérito que también hay que resaltar. Me parece que la unión de estas dos fuerzas, o sea, del talento y el trabajo de María Lucía, por una parte, y de la labor que desarrolla el estudio Mario Castillo Freire Abogados con su biblioteca de arbitraje por la otra, solo puede producir buenos frutos, como el de generar importantes avances en el estudio del arbitraje en general, beneficiando a todos los estudiosos del derecho. Estoy segura que la publicación del volumen 90 de la Biblioteca de Arbitraje será un éxito. A María Lucía, unas últimas palabras. Todo camino empieza con un primer paso. Hoy festejamos tu primera publicación, es decir, el primer paso en tu camino de autora e investigadora de las ciencias jurídicas, que sin duda va a ser un camino largo y fructífero. Gracias de nuevo por haberme permitido participar en esta actividad y compartir su felicidad y su orgullo, que también son míos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora. A continuación, hará uso de la palabra la licenciada Fabiola Ramírez Granados, licenciada por la Universidad de Costa Rica. Formó parte como legal intern en la Cámara de Comercio de Costa Rica. En la actualidad integra ARA Abogados. Muy buenas noches, doctora. Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan, a el excelente panel que tenemos el día de hoy, a todos que nos acompañan por vía virtual, y también agradecerle al estudio Mario Castillo Freire Abogados por esta oportunidad y por publicar una obra de tanto talento y tan necesaria para el tema del arbitraje como es el que plantea María Lucía. Cuando María Lucía me contactó para exponer el día de hoy, queríamos ver la forma en la que se podía unir las fuerzas de nuestros proyectos de graduación, ya que es un tema, el arbitraje es un tema que nos apasiona muchísimo a ambas. Entonces, el día de hoy lo que yo voy a hacer es un ejemplo de cómo mi proyecto de graduación, que tiene que ver con la posibilidad de que los tribunales arbitrales comerciales internacionales admitan evidencia que se obtuvo por medio de un ilícito y la relación que ésta va a tener con ya la ejecución de los laudos a nivel costarricense. Entonces, primero que nada, voy a hacer una pequeña exposición de mi tema del proyecto de graduación y seguidamente la relación con el libro, tan destacado libro, estudio que tenemos el día de hoy por parte de María Lucía. Primeramente, entender más o menos qué tipo de ilegalidades se habla en el momento de obtener una evidencia por un medio ilícito. Primero es quién ejecuta esta ilegalidad. Puede ser una persona que es un tercero, tal vez que no tenga que tener relación con el arbitraje, o puede ser una de las partes que está dentro de este arbitraje. Esto es de importancia porque se ha dicho que para el respeto de la buena fe, ninguna de las partes tuvo que estar involucrada en amenaza o en este tipo de ilegalidad. Seguido es el medio. Se puede dar por un medio virtual, por un medio físico. Ahora ya podemos ver que el medio virtual es sumamente famoso, tanto como en el 2013 se dio el famoso hackeo informático de Wikileaks, y de ahí han salido muchos ejemplos para el arbitraje de cómo se han obtenido evidencias que nacieron de la página web de Wikileaks. Seguido es el tipo, ¿cómo pueden ser los tipos de ilegalidades? Bueno, puede ser por medio de una prueba audiovisual, por intervención de comunicaciones, que usualmente se ha evidenciado en los gobiernos, puede ser por un hackeo informático, como es el caso de Wikileaks o de Panama Papers. E igualmente se ha dado en casos de entrada y registro del domicilio. Ahora bien, ¿qué dice la normativa internacional con respecto a la admisibilidad de estos temas? Bueno, hablando de las diferentes leyes modelo y también de los reglamentos de las cámaras de arbitraje, la ley modelo de la UNCITRAL, como ya ha sido mencionada, y también el reglamento de esta ley modelo, tanto como el reglamento de la CIADI y el reglamento de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, sumamente respetadas tanto en el tema de inversiones como de arbitraje internacional, emiten que la competencia sobre la evidencia o la admisibilidad de la evidencia debe recaer sobre el tribunal. Entonces le dejan esa puerta a los tribunales para que ellos puedan decidir si admitir o no esta evidencia, basándose en los principios del arbitraje internacional que tienen como base también la flexibilidad, donde el arbitraje es un procedimiento más flexible para poder llegar a la verdad real de los hechos. Se ha evidenciado también en normativa, como la es el Código de Procedimiento Civil suizo y la Ley de Procedimiento Civil de Austria, donde sí han incorporado este tema de la admisión ilegal, por decir, o de la admisión por medio de un medio ilícito de la evidencia. Y han decretado que siempre que no haya habido, no se haya involucrado la parte que quiere admitir esta evidencia y se respeten los principios de buena fe, esta evidencia puede ser admitida. Ahora bien, otro tema del importante instituto del International Bar Association, que tiene las reglas sobre la inclusión de la evidencia, las del 2010, estiman que hay una forma de rechazar la evidencia por parte de los tribunales, y es que no sean relevantes ni materiales para el caso, consten de una carga irrazonable
para alguna de las partes, sea por medio de pérdida o destrucción, o que haya una violación de confidencialidad, economía procesal, entre otros. Sin embargo, no explican en sí si por medio de una ilegalidad o una obtención por un medio ilícito se pueda rechazar esta evidencia. Entonces queda también abierto el tema de la normativa, ya que la normativa no nos da no nos da algo concreto para poder decidir. Entonces vamos al tema de la doctrina, donde tanto en contra como a favor han estimado que puede ser que se pueda evitar esta admisión por principios de buena fe, o porque también el derecho a ser escuchado no es absoluto. Sin embargo, otros autores sí estiman que se puede, que más bien se puede ayudar a que el derecho de ser escuchado se vea respetado, que más bien puede ayudar a la buena fe, porque son las partes las que tienen que entrar con buena fe a este arbitraje, y que la evidencia no se descalifica automáticamente solo por esta ilegalidad. Entonces, ya teniendo la vista de la doctrina, también podemos hacer un análisis jurisprudencial, ya que hemos visto jurisprudencia internacional donde sí ha admitido evidencia que se obtuvo por medio de un ilícito. Entonces, a continuación, la voy a citar uno de esos casos, como lo es el caso de Libananco versus Turquía, muy famoso, de la CIADI, que se dio por medio de un hackeo informático llamado Kazakh Leaks, que se dio hackeo informático en Kazajstán, y también propició intervención gubernamental. Entonces, tanto como la evidencia que se obtuvo por medio de la intervención gubernamental como por medio del Kazakh Leaks fue estimada por el tribunal, y se estimó que no se iba a aceptar por la única razón de que incluía un privilegio legal, pero no por su ilegalidad. Igualmente, en el caso de ConocoPhillips versus Venezuela, donde se utilizó temas de Wikileaks, se estimó que no había parámetros para rechazar esta prueba, por ende, era admisible. Ahora bien, otro caso de arbitraje deportivo que se llama Alejandro Valverde versus la CONI de Italia, era una investigación antidopaje donde se utilizó evidencia ilegal para evidenciar el caso del señor Alejandro Valverde. Esta evidencia fue admisible y fue relevante porque podría conducir a la verdad real de los hechos, y por esa razón fue admitida. Ahora bien, entonces la conclusión que yo tuve en mi proyecto de graduación fue que si la parte no participaba en la ilegalidad, si la información era relevante para el caso, si se respetaba el principio de buena fe, y si la parte no comprendía un privilegio legal, aparte de que la información fuera pública o de fácil acceso, como lo es en el caso de Wikileaks o de Panama Papers, donde un simple clic las personas tienen acceso a esta información, esta podía ser admisible. Entonces, ahora viene la relación con el trabajo de María Lucía. Rápidamente, nada más para no extenderme, ya mencionamos que el artículo 5 tenía los parámetros para poder rechazar esta ejecución, y entre ellos estaba el orden público. Y como bien lo menciona María Lucía, el tema del orden público no hay que confundirlo con uno nacional, sino se entiende que es un orden público internacional en donde se tendrían que violar las bases fundamentales de un Estado. Entonces, en un caso hipotético donde en un laudo se acepte evidencia obtenida por un medio ilegal y este llega a ser ejecutado, por ejemplo, en Costa Rica, pues puede que haya un problema por la interpretación de la Sala Primera, ya que se puede seguir el tema del orden público nacional y no uno de un orden público internacional. Por ende, ahí puede haber un problema, puede haber una afectación, y puede también dar un soporte a la tesis de María Lucía con respecto a la falta de apoyo que tendría la Sala Primera en los temas de ejecución y orden público. Gracias por escucharme el día de hoy. Cualquier consulta que tengan, con gusto las podré responder, y estoy en serio muy feliz de estar el día de hoy en un trabajo sumamente importante y que va a ser tan necesario, de lectura casi que obligatoria, en el tema de arbitraje internacional en Costa Rica.
Muchísimas gracias, doctora. Ahora corresponde hacer uso de la palabra al doctor Federico Torrealba Navas, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, socio del estudio Facia y Cañas, profesor de Derecho por la Universidad de Costa Rica, conferencista nacional e internacional. Entre sus principales publicaciones tenemos Principio del Derecho Privado, 4 tomos, Responsabilidad Civil, La pérdida de oportunidad o chance, revista judicial número 98, El aumento diluyente de capital, Remedios mercantiles, civiles y penales. Modo de adquisición y transmisión de derechos reales, base para una reforma de derecho positivo costarricense. El fraude inmobiliario registral y otros riesgos transaccionales en el derecho costarricense. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, a todas. Un saludo muy cariñoso para Mario, para Milo, estimados amigos del Perú, junto con Laura. Hemos tenido el honor de conocerlos a través de nuestra Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, ¿verdad? Que es una asociación de amantes del derecho. Y aprovecho para invitarlos a todos y a todas los participantes en esta ocasión, en esta feliz ocasión, para que se integren a nuestra asociación, que es un espacio abierto. No ocupan padrinos, nada más entrar, inscribirse y empezar a compartir. Y tenemos muchísimas actividades hacia adelante en nuestra asociación. Este año teníamos programado un magno congreso en Costa Rica. Por razones conocidas de todos tuvimos que posponerlo, pero lo tenemos muy presente, así que tendremos el gusto, cuando las circunstancias de salud pública lo permitan, a tener este gran congreso. Es una asociación que aglutina juristas de toda América y de España, la asociación iberoamericana. Bueno, lo que voy a hacer yo es simplemente dar un testimonio, ¿verdad? Porque me tocó ser abogado de la parte ejecutada en el segundo caso que citó María Lucía, que dio luz a la sentencia de este año de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que es la sentencia número 160 del año 2021. En este caso, pues se pretendía ejecutar y se concedió el exequatur de un laudo dictado en Panamá que condenó a una sociedad panameña y una sociedad costarricense en un conflicto de construcción al pago de una indemnización muy alta, de más de 20 millones de dólares. Entonces, naturalmente, la empresa costarricense se opuso. Hicimos un enorme esfuerzo argumentativo, ¿verdad? Invocamos Convención de Nueva York, tratamos de levantar, creo que la levantamos, la carga de la prueba de un hecho negativo, era que no se había consentido en el acuerdo arbitral, ¿verdad? Y sí es un esfuerzo, era un documento elaborado, acompañado de pruebas, ¿verdad? Y cuando sale la sentencia, nos sorprendimos, porque es una sentencia que parece una providencia, más bien, porque no tiene análisis profundo, no tiene análisis de hechos, de pruebas, nada. Básicamente es una providencia, ¿verdad? Es un auto providencial. Y el rechazo es un rechazo casi que de plano. Lo que dice la Corte es que la parte pretende que se reabra el fondo del asunto, porque naturalmente en el curso del arbitraje, pues la parte costarricense trató de oponerse y cuestionó la competencia del tribunal arbitral. Y entonces lo que dijo nuestra Corte es que ya era un tema precluido. Y es ahí donde me parece a mí que el libro de María Lucía viene a hacer un gran aporte, porque muestra cuál es el verdadero norte. La Corte tiene una gran responsabilidad. Esto no es una cuestión de una sentencia o una resolución de mero trámite, una providencia. No, tiene que analizar a fondo y darle a la parte, para lograr ese equilibrio de la justicia, la parte ejecutada, la posibilidad de defenderse con base en las causales del artículo 5 de la Convención de Nueva York. ¿Verdad? Para eso existen. En Costa Rica la adherimos desde el año 1977. Y lo que sorprende en esa resolución es que ni siquiera se menciona, ¿verdad? No se menciona la Convención de Nueva York, no se menciona la Convención de Panamá, únicamente se hace referencia a la norma del Código Procesal Civil. Y realmente yo creo que el libro de María Lucía es muy oportuno porque hace resaltar que las partes tienen derecho a una sentencia razonada, sea que se les dé la razón o no, ¿verdad? Sea que se ejecute o no se ejecute el laudo. La parte
espera de un alto tribunal, de nuestro más alto tribunal de justicia, que produzca una sentencia hilada, fundamentada, razonada, y que toque los puntos medulares que se están discutiendo, porque consideramos, por supuesto, que eso es parte integrante del debido proceso. Entonces, esperamos que con este libro tan erudito de mi querida hija, y que tenga difusión, este honor, que su ópera prima, sea publicado por esta prestigiosa colección de Mario Castillo Freire. El estudio, bueno, lo hemos recibido como una fiesta, ¿verdad? Y queremos que no sea solamente una oportunidad que tenga María Lucía, sino que sea una oportunidad que tengan otros muchos talentos costarricenses. Fabiola está presente, no tenía el gusto de escucharla, y basta oír un par de minutos para reconocer el talento jurídico, ¿verdad? Y entonces hay muchos juristas costarricenses, nuevas voces que merecen integrarse y aportar, claro que sí, a la cultura jurídica latinoamericana. Así que para mí, por supuesto, ya en el plano personal, es una ocasión feliz, ¿verdad?, de que mi hija esté pues produciendo derecho, y sabemos, y confío en que tenga una próspera carrera, muy fructífera, ¿verdad?, que nos supere a todos, como decía Ana Lucía, el máximo gusto de un profesor. Yo también fui su profesor en la universidad, es que nuestros alumnos nos superen, nos debatan, nos ganen los juicios, porque ese es el sello de que nuestro trabajo, pues, académico, docente, pues va rindiendo algún fruto. Muchas gracias, Mario. Un saludo muy fraternal a todos. Muchas gracias a los distinguidos juristas costarricenses, las distinguidas juristas costarricenses que nos han acompañado en esta ocasión, y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Ahora corresponde otorgar el uso de la palabra al doctor Milo Ruiz González, abogado con mención sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios de maestría en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, socio fundador del estudio de abogados Aguado y Ruiz, profesor de Derecho Civil en la Universidad San Martín de Porres, profesor adjunto de Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Club Español de Arbitraje, miembro del Instituto Peruano de Derecho Civil, autor de diversos artículos y ponencias sobre derecho civil, derecho procesal y arbitraje. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches con todos, muchas gracias. Primero que nada, quisiera empezar saludando a la autora de la obra. En verdad, he disfrutado mucho el fin de semana leyendo esta publicación, y mientras preparaba algunos apuntes, antes de que empiece la exposición, la felicitaba porque en verdad creo que es una obra que no solamente va a ser útil en Costa Rica, sino que tiene ideas, fuerza, ideas muy interesantes que pueden ser utilizadas a cualquier realidad latinoamericana donde se arbitre. Entonces yo creo que es una obra muy, muy interesante. Aprovecho también para saludar a los distinguidos miembros del panel. Un gusto volver a ver después de 2 años al doctor Federico Torrealba. Saludo al director de la biblioteca, el doctor Castillo Freire, y a los demás miembros que componen. Es un verdadero honor para mí ensayar algunas ideas. Desde ya le pido disculpas a los prestigiosos abogados costarricenses si cometo algún error al momento de interpretar o hacer alguna idea sobre su ley. No la conozco tanto, pero he intentado buscar algunas ideas para compararla con la ley peruana. Y claro, este título es muy interesante porque tiene 2 palabras muy fuertes de entrada, que es reconocimiento y ejecución, que podrían ser 2 palabras netamente de derecho procesal. Entonces, acá tenemos un encuentro de 2 tipos de derechos muy interesantes, que es el Poder Judicial y el arbitraje. Se tienen que encontrar y ponerse de acuerdo, porque no siempre van en la misma línea o no siempre aplican los mismos principios. También tenemos una dicotomía entre derecho público y Estado y derecho privado y la autonomía privada de las partes. Entonces, acá hay algunos defensores acérrimos del derecho arbitral que dicen que el derecho procesal es algo totalmente distinto, pero inevitablemente en este campo, creo yo, se encuentran, porque es imposible ejecutar un laudo internacional sin recurrir al Poder Judicial.
Entonces, indudablemente, por lo menos en este aspecto, tendrán que encontrarse y conciliar y buscar una salida que no siempre es para los dos tipos de derecho la misma salida aplicable. Entonces yo quería empezar para no tergiversar alguna idea, porque me encontró muchas ideas interesantes, pero hay una acá central que quiero leer y compartir con ustedes de este libro, cuando señala que la efectividad de un laudo arbitral siempre ha sido puesta en duda al carecer de la fuerza ejecutoria que sí tiene una sentencia judicial. Interesante, acá está la pelea entre derecho arbitral y proceso, derecho judicial y derecho arbitral, ¿no? Es justamente en esta etapa final del procedimiento arbitral en donde se manifiesta la necesidad de recurrir al auxilio judicial para la efectiva ejecución de un laudo arbitral. Esta palabra es muy importante porque habla de tutela jurisdiccional efectiva, es decir, un laudo no brindará verdadera tutela a un sujeto de derecho si es que no recurrimos al Poder Judicial. Entonces, el arbitraje en temas internacionales, cuando se va a ejecutar en otro fuero, no puede desprenderse del derecho judicial y del derecho procesal. Cuando un juez de un Estado debe intervenir en su ejecución, necesariamente se debe hacer un balance entre dos principios fundamentales: el principio de soberanía estatal y el principio de autonomía de las partes. En otras palabras, el juez del Estado no está autorizado en inmiscuirse de ninguna forma en lo razonado por los tribunales arbitrales, ya que debe de respetar el derecho constitucional de las partes de someterse a un procedimiento arbitral, pero a la vez debe velar porque ese laudo que se desea reconocer no perjudique de alguna forma los principios más esenciales de un Estado y su soberanía. Qué interesante, porque esto era lo que María Lucía señalaba, que podía prestarse si es que la parte ejecutada puede buscar una revisión del laudo a través de la instancia judicial. Y acá los jueces tendrán que tener mucho cuidado y ser muy precisos al momento de delimitar la controversia, porque por un lado tienen que buscar la ejecutabilidad del laudo, que es un derecho fundamental, pero también tienen que respetar la soberanía estatal, porque estamos ante una norma, ante un laudo que no necesariamente se ha dictado conforme a las leyes y a los procedimientos de donde se va a ejecutar. Entonces podríamos estar ante un laudo que mande en un supuesto de laboratorio, en un laudo que ordene algo que está prohibido en un estado distinto. Entonces es un tema muy, muy interesante que creo que debe estudiarse caso a caso. También señalábamos que en Perú se arbitra mucho. Actualmente la ley vigente es el decreto legislativo 1071, decreto que norma el arbitraje. Creemos que tenemos mucha materia arbitral, muchas de las controversias. Yo tengo 10 años en el ejercicio de la profesión y podría decir que, digamos, los casos más importantes tendían a ser llevados a arbitraje con un relativo éxito y funcionaba muy bien el sistema arbitral. Hoy, lamentablemente, por cuestiones políticas y como todo lo que funciona bien, los políticos quieren meter la mano, hoy día han intentado hacer algunas reformas que lastimosamente están llevando a que el arbitraje no funcione tan bien como funcionaba antes, pero igual sigue funcionando bien, ¿no? Entonces, el tema de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros es importante en nuestro medio, toda vez que la sola emisión del laudo no es suficiente, pues la parte vencedora del proceso de ejecución para obtener primero un reconocimiento y luego una ejecución. Esto abre algunas posibilidades que para todo abogado que se dedique a litigar va a tener que tomar en cuenta, que, como muy bien ha expresado la autora en la obra. ¿Qué problemas podrían pasar o qué problemas pasan en la práctica en el derecho peruano? Primero, que tenemos un proceso arbitral que se lleva con relativa celeridad, pero luego llegamos al Poder Judicial donde las demoras son evidentes. No sé cómo funciona en la realidad costarricense, pero en el Perú el Poder Judicial demora mucho. Y esto yo siempre que me toca hacer un comentario de este tipo, hago la salvedad que no es culpa de los jueces ni de las personas que loablemente trabajan en el Poder Judicial. Lamentablemente no tienen los recursos, ni los espacios, ni las herramientas para poder realizar una actividad que sea rápida. Lamentablemente tienen que resolver cientos de causas con muy pocos recursos. Esto se ha visto en la realidad peruana particularmente desnudado con la pandemia. No hemos tenido que implementar tecnología de un día para el otro y eso ha sido, en algunos casos, ha trabado muchos procesos, ¿no?
también va a llevar que los jueces tengan que conocer o estudiar la aplicación de una ley o una norma extranjera. Y va a también llevar a que, podemos llamarlo la conducta, entre comillas, dilatoria de las partes, porque el abogado que ha vencido no le va a interesar, que ha sido vencido, perdón, no le va a interesar una rápida ejecución, le va a interesar poner en duda al juez en el momento del reconocimiento del laudo, le va a decir esta norma atenta contra el orden público, esta norma en el derecho peruano no podría ser así. Yo hablo nuevamente desde la perspectiva peruana. Entonces, el abogado que le toca, y lo digo porque si yo fuera el abogado que me toca defender a un laudo que me van a ejecutar, haría probablemente lo mismo. Entonces, hay que tener en cuenta, porque también puede ser que se preste a la vulneración de derechos fundamentales. Entonces, hay muchos grises en un tema tan interesante como este. Yo siempre digo que entre más grises tenga un tema, probablemente sea más interesante para el derecho, ¿no? Donde todos estamos de acuerdo, son pocos, no hay mucho tema de discusión. Efectivamente, el Perú, la Convención de Nueva York es un tema central, como lo resalta la autora en este tema. El Perú es parte de este tratado desde el 5 de octubre de 1988, sin efectuar ninguno de los dos tipos de reservas, que es el de reciprocidad y de reserva comercial, ¿correcto? Entonces, mientras que en Costa Rica, les dije, acá me permito leer algunas, he hecho un cuadrito comparativo sobre la norma costarricense y la norma peruana, y bueno, sí, podría parecer que la norma peruana es buena, pero les comento que en la práctica encontramos algunos problemas logísticos y estoy seguro que la costarricense también es bastante buena para solucionar este tipo de conflictos. Por ejemplo, el Convenio de Nueva York es aplicable antes en Costa Rica desde el 24 de enero de 1988. La autora señala que el artículo 99 del Código Procesal Civil regula de manera conjunta el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales internacionales y las sentencias judiciales extranjeras, dotándolos de igual eficacia y carácter de cosa juzgada. Es decir, un solo artículo establece los requisitos formales. Mientras que la ley peruana señala que la ley de arbitraje no hace remisión a normas del Código Civil. Acá sí hay una legislación completamente independiente, ni al Código Procesal Civil. No sé si en Costa Rica existe esta discusión, pero existen muchos autores en materia arbitral que dicen que el derecho procesal es totalmente ajeno al derecho arbitral, y yo creo que no, que tienen un punto de encuentro, como es precisamente este riquísimo tema del que estamos hablando, ¿no? Incluso hay una sentencia expedida en el 0163-2018 que recurre al artículo del Código Civil. La competencia es un tema muy interesante. La autora señala que el artículo 99.3 del Código Procesal Civil señala que la competencia para el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales internacionales es de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Esto es interesante porque en Perú el artículo 8 de la Ley de Arbitraje señala que la competencia para revisar estos temas le corresponde a la sala subespecializada en lo comercial. Dos temas. Esto va a una instancia inferior, que es de la Corte Suprema en Perú. Es decir, la Corte Suprema no conoce directamente este tema. Esto va a la Corte Superior de Lima, ¿no? En caso el laudo sea ejecutable en Lima. Porque no solamente hay únicamente hay salas comerciales en Lima por un tema de especialidad y por un tema de que la mayoría de arbitrajes se ejecutan acá. Pero si fuera un tema que debería ser conocido por un juez de provincia, sería una sala civil. Pero repito, de la Corte Superior, no iría a la Corte Suprema. Por lo menos en primera instancia. Y para culminar, para no excederme en el tiempo, a pesar de que tenía muchas cosas más preparadas, pero bueno, es el tema de la carga de la prueba. El artículo 99.2 dice la autora, que me parece un tema interesantísimo, y creo que ahí está uno de los principales problemas, con todo respeto, de la legislación costarricense, no respeta la inversión de la carga de la prueba, que claramente ha fijado la Convención de Nueva York, mientras que nuestra ley sí ha replicado la presunción de validez de la carga de la prueba de la Convención de Nueva York, indicando que el reconocimiento se deniega en los casos en que la parte alegue y pruebe, es decir, la acreditación es muy importante, alguna de las causales de denegación. Entonces, para terminar, no hago sino felicitar a María Lucía, al profesor Federico también, que el orgullo se le nota y le extiendo la felicitación, pero no quería dejar de felicitar a María Lucía por este
extraordinario libro que le prometo que lo vamos a usar mucho acá en Perú porque va a ser muy útil. Felicitaciones, María Lucía. Muchísimas gracias, doctor. A continuación, cedemos el uso de la palabra al doctor Mauricio París, quien ha sido reconocido por los directorios internacionales más reputados de la industria legal, Legal 500 y Chambers & Partners, como referente en Costa Rica en resolución de controversias y como uno de los árbitros más designados, con una experiencia que supera los 30 arbitrajes como árbitro y 20 como representante de partes. Fue designado por la Asamblea Legislativa como experto en la materia y tuvo a su cargo la redacción de iniciativas de ley para el mejoramiento del marco regulatorio local. Se graduó con honores como abogado en la Universidad de Costa Rica y cursó los programas de máster en asesoría jurídica de empresa en la Universidad Carlos III de Madrid y en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea de la UNED España. Se formó como Legal Project Manager en iLaw School España. Muy buenas noches, doctor. Gracias, muy buenas noches. Primero que todo agradezco mucho la invitación a participar de este evento. Siempre es complicado hablar hacia el final y no repetir ideas, pero trataré de aportar un par de ellas, de las bondades de la obra de María Lucía Torrealba. Creo yo que se ha dado cuenta de sobra por parte de mis compañeros panelistas, pero ante todo da cuenta la obra en sí misma, ¿no? Yo quisiera resaltar básicamente un par de conceptos. Primero, Costa Rica en el año 2011 aprobó la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, que generalmente denominamos LACI, que es una versión pura de la ley modelo de UNCITRAL con las enmiendas del año 2006. En aquel momento se entendía que esa aprobación era estratégica para el país para presentarse como una opción importante a la hora de que las partes escogieran una sede para arbitrar, ¿no? Y pues por la característica del país y la neutralidad y el tema del turismo y demás, se veía, se planteó como un proyecto de país, ¿no? La ley se aprobó de forma pues, prácticamente integral, la ley modelo, sin variaciones locales, y eso implicó una renuncia a una estrategia que se tomó en ese momento, que fue dejar vigente la legislación que existía desde el año 1998 que regula el arbitraje doméstico, ¿no? La Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, que es una ley que regula la conciliación y regula o mediación, en Costa Rica le llamamos conciliación, y regula adicionalmente también el arbitraje. Y el capítulo de arbitraje de esta ley de 1998 pues se fundamentaba también en la ley modelo en su versión original, pero fue tan intervenida por el legislador en su momento que encontrar esas bases de la ley modelo es prácticamente un ejercicio de arqueología jurídica, ¿no? Entonces el sistema arbitral costarricense pues es un sistema bifronte, un sistema que tiene una ley de arbitraje doméstico y una ley de arbitraje internacional. Muchas veces se ha entendido, o durante muchos años se entendía que eran dos leyes para dos cosas totalmente diferentes. Poco a poco, y gracias creo yo que a una visión más innovadora del arbitraje por parte de algunos practicantes, se ha logrado entender que realmente no es una separación tan draconiana, ¿no? Que realmente ambas leyes se deben de complementar. Y un poco eso ha permitido el desarrollo, sobre todo diría yo en los últimos 5 o 6 años, de una nueva visión del arbitraje en Costa Rica. Pero esa visión, digamos, esa estrategia de convertir al país en una sede de arbitrajes internacionales, creo yo, no se ha logrado de forma adecuada, porque no es solamente, y ese es el punto al cual quiero llegar, el que el país se adhiera a convenciones internacionales y adopte
leyes modelo, sino que realmente hace falta un componente muy importante de implementación. Y sin duda, en este tema de la ejecución de laudos internacionales, vemos un ejemplo clarísimo de cómo el país no ha aplicado adecuadamente estos instrumentos. Federico mencionaba su participación en uno de los 2 casos que han sido resueltos recientemente, donde representaba la parte que se oponía al reconocimiento, y a mí me correspondió participar en el primero de los que mencionó María Lucía, que fue el caso relacionado con la empresa Del Monte. Laudo que también finalmente, luego de un procedimiento muy extenso, fue reconocido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Y ese es el segundo punto al cual me quiero referir. En ese caso, también estuvimos en presencia de una sentencia judicial délfica, ¿no? De esas sentencias délficas en donde la Corte resuelve que sí, porque sí, y lo que hace es tener una simple fundamentación aparente, ¿no? Son resoluciones extensas en páginas que lo único que hacen es repetir los argumentos de las partes y arribar a una conclusión sin prácticamente hacer un análisis de los elementos de fondo. Mi preocupación principal sobre el trabajo de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en estos temas es no entender su rol como garante de la soberanía del Estado. Al final de cuentas, al momento en el que la Corte, en el que el Poder Judicial reconoce como válido un laudo o una sentencia extranjera, se está aplicando una renuncia parcial a la soberanía del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el monopolio de juzgar y hacer juzgar lo juzgado, y ejecutar lo juzgado, perdón. En consecuencia, en el momento en el que un tribunal reconoce como válido lo que resolvió un juez de otro Estado o un tribunal arbitral, está entonces renunciando parcialmente a su soberanía. Y el problema es que, como bien decía María Lucía al inicio, estos 2 casos se han tramitado como procedimientos de exequatur. De hecho, el expediente físico se titula exequatur. Y lo más lamentable es que es la visión que tienen los magistrados de cómo se tramitan estos casos. Participé incluso en un evento en donde un magistrado, que ya no integra la Corte, decía que estos casos eran asuntos de mero trámite, los casos de reconocimiento de laudos extranjeros, y que no entendía cuál era la visión de los abogados que participaban en estos casos de presentar memoriales muy extensos y de oponerse si ya las cosas habían sido resueltas. Y sobre todo cuando los casos son resueltos por instituciones que tienen mucho renombre, como puede ser la Corte de Arbitraje de la CCI, ¿no? Como el caso, al menos que me correspondió a mí verificar. Se entiende que prácticamente cualquier cosa que salga de la CCI tiene que ser ratificado, tiene que ser reconocida, perdón, de forma prácticamente automática, lo cual desde luego es una falacia. Y lo más lamentable es la visión tan limitada, sobre todo de el tema relacionado con el orden público, que como bien decía María Lucía, además tiene el problema de que no solamente es el reconocimiento de los laudos extranjeros es un tema sobre regulado en Costa Rica, regulado en la Convención de Nueva York, regulado en la Convención de Panamá, regulado en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional y además INRI, regulado en el Código Procesal Civil, sino que este último, tras de todo, hace todavía más compleja la aplicación de ese caballo indomable del orden público, diciendo que se aplicará el orden público nacional y no el orden público internacional, que es el estándar que se maneja pues prácticamente en todos los países en donde estos temas son ya maduros y analizados, ¿no? Entonces, desde luego, prácticamente estamos ante una situación de indefensión
en donde la sala prácticamente entiende que lo único que tiene que hacer es poner el sello de ejecútese, verificar 3 o 4 cosas y cualquier asunto que venga dictado y ojalá por la CCI va a ser reconocido en Costa Rica hoy día. Eso puede ser desde un punto de vista positivo, si se entiende que hace que la jurisdicción sea arbitration friendly. Y desde luego, rechazar un laudo debería de ser la excepción. Yo no abogo porque los laudos se rechacen, porque sí, y no abogo tampoco porque los tribunales entren a resolver el fondo o que el proceso de reconocimiento se vuelva en un, se convierte en un proceso de nulidad adicional o aún peor, un proceso de apelación del laudo. Por supuesto que no. Mi rol principal en el arbitraje es como árbitro y yo espero que los laudos se respeten y que sobre todo la intervención judicial se limite a lo indispensable. Pero sí, me parece a mí que no se puede llevar la situación al extremo opuesto de considerar que cualquier laudo extranjero, sobre todo cuando viene dictado por un tribunal bajo reglas de la CCI o cualquier otro tribunal o institución internacional, no le aplican las mismas reglas que establece el artículo 5º de la Convención de Nueva York. Los motivos de este pobre análisis y desarrollo de este tema en Costa Rica pues pueden ser varios, desde el limitado número de casos que se han presentado hasta ahora, que yo tenga conocimiento, se limitan a estos 2, hasta la deficiente y nula formación académica en materia de derecho internacional privado, que sigue girando, lamentablemente, en torno al Código Bustamante, instrumento de escasísima aplicación y de sobra superado por la realidad comercial. Entonces, otros instrumentos internacionales, como la Convención de Nueva York o la Convención de Panamá, no son instrumentos analizados generalmente como parte de la formación de los abogados. Y eso lo vemos al máximo nivel, precisamente al nivel de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que además en materia de arbitraje pasa además por su peor momento histórico, con una serie de resoluciones que de forma sistemática evidencian una ignorancia supina por parte de los magistrados que integran esta sala, ¿no? Por lo demás, que considero desde luego que la obra de María Lucía Torrealba es necesaria y oportuna, como bien decía Federico, y no tengo ninguna duda de que se va a convertir en una obra de consulta indispensable en Costa Rica y en la región en general, sobre todo, desde luego, al incluirse como volumen en la biblioteca de arbitraje del estudio Mario Castillo Freire. Termino agradeciendo a María Lucía la invitación para participar de esta presentación, al estudio también Mario Castillo Freire, y también agradecer a mis compañeros copanelistas y extenderle una sentida felicitación a María Lucía por su obra, que sin duda alguna hace honor a esa estirpe jurídica de su respetada familia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Para culminar el acto académico, escucharemos las palabras del director de la Biblioteca de Arbitraje, doctor Mario Castillo Freire. Buenas noches, doctor. Muy buenas. Bueno, hace aproximadamente un año, intercambiando correos con mi buen amigo, el gran jurista costarricense Federico Torrealba, a quien conocí por la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado que nos une, me comentó que su hija estaba por, no sé si ya estaba o se acababa de titular de abogada con una tesis sobre arbitraje. Entonces le dije, bueno, qué interesante, a ver, envíamela. Y bueno, la leí rápidamente, me pareció un excelente trabajo. Le dije a Federico que estaríamos encantados de incorporarla a la biblioteca de arbitraje. La obra ya ha sido impresa, hará unos 3 o 4 meses, ¿no? Pero bueno, en fin, las cosas de la pandemia hacen que no se pueda muchas veces mover tan rápido como antes, pero me da muchísimo gusto el que esta noche podamos presentarla en sociedad, ¿no es cierto? Es decir, un querido profesor
que la presentación de los libros es como una partida de bautizo para un niño, ¿no? Es un poco, y el libro ya puede estar editado, publicado, alguien no puede haber leído, pero mientras no se presente, es como que no tenga el niño su partida de bautizo, ¿no? O sea, el niño existe, pero tiene que tener su partida. ¿No? O su partida de nacimiento, perdón, no, de bautizo, partida de nacimiento. Y bueno, ahora, para mí es también gratísimo el compartir este foro con los colegas y amigos de Costa Rica. Es una experiencia muy interesante para intercambiar estos pareceres sobre un problema en específico, que es el del reconocimiento de los laudos y la ejecución de los mismos. Ahora, yo quiero contarles también, porque entiendo que muchos de los que nos están escuchando probablemente nos escuchen por primera vez, digamos, seguramente hay muchos amigos de Costa Rica y de otros países. En la Biblioteca de Arbitraje estamos muy contentos y satisfechos porque esta empresa, ¿no? En diciembre del 2006 publicamos el volumen 1. Y la verdad les digo, la idea era publicar un volumen al año, ¿no? Un volumen al año. Con eso nos dábamos por bien servidos. Pero en estos casi 15 años ya hemos presentado 90 volúmenes. Hay 2 que no se han presentado, 2 de los últimos, pero que se va a programar la presentación, o sea, el 88 y el 89. Pero digamos, grosso modo 90. Y están impresos hasta el 95. De tal manera que esas presentaciones ya vienen en las próximas semanas. Entonces el reto ahora es llegar a los 100, ¿no? Ya es una obsesión que tenemos en la biblioteca por llegar al volumen 100 y espero que Dios nos ayude para poder efectivamente llegar pronto a ese volumen 100. La idea con la biblioteca siempre fue que se trate de una publicación de distribución gratuita, es una publicación que no se vende, ¿no? Además es una publicación que no tiene auspicios de terceros, para evitar conflictos de interés, y es de conocimiento y de publicación libre en internet también, porque están todos los volúmenes en la página web del estudio, para que las personas que los quieran leer, los puedan leer libremente, y si quieren imprimirlos, los impriman, y si quieren empastarlos como libros, que los empasten como libros y los podrán tener. O sea, la idea de la biblioteca siempre fue, y eso lo dijimos en el volumen 1, la difusión y el contraste de ideas en materia de arbitraje y evidentemente de otros medios de solución de conflictos que han sido tocados y abordados en la biblioteca, como son los dispute boards, como es la mediación, ¿no? Está saliendo en las próximas semanas un libro sobre transacción, en fin. Bueno, pero el grueso de la biblioteca es sobre arbitraje. Así que una ocasión como esta, en la que todos estamos muy contentos por la presentación de este volumen 90 de María Lucía Torrealba, que es una obra tan buena que recomiendo mucho leer. Es una oportunidad para reafirmar este compromiso con nuestros lectores y agradecer profundamente a quienes nos han acompañado y acompañan esta noche, tanto en el panel, como es el caso de Federico, como es el caso de María Lucía, ¿no? de Ana Lucía Espinosa, de Fabiola Ramírez, de Milo y de Mauricio París, que han amalgamado de la mejor manera estas exposiciones, de modo tal que quien probablemente no tuviera un acercamiento al tema, luego de escuchar esta hora de las interesantísimas exposiciones de ustedes, sin duda se lleva una idea cabal del mismo. Así que muchas gracias a ustedes y también muchas gracias a quienes nos han seguido por internet, en nuestro Facebook, por la atención dispensada. Y bueno, encantado de verlos y ya nos podremos ver, Dios mediante, en una oportunidad muy cercana. Gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos la atención brindada por todos ustedes y esperamos convocarlos pronto para la presentación de un nuevo volumen de la Biblioteca de Arbitraje. Gracias y muy buenas noches para todos. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Buenas buenas Un noches. abrazo para todos. Gracias. Gracias.